Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos. Esta victoria es del Señor. Amén. Dios los bendiga. Bendecimos todos los que están conectados y le damos gloria al Señor. Amén. Porque sabemos que esta victoria es del Señor. Quiero compartir una palabra en esta mañana. Gloria al Señor. Quiero compartir una palabra del Señor. Y declaramos que esta victoria es del Señor. Ahí donde está, dele gracias a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque la victoria es tuya, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque hoy nos levantamos declarando sanidad, Señor, declarando la victoria, declarando fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque nuestra es la victoria. La victoria es tuya, Señor. Y al tú conquistarla, Señor, hoy nosotros también la disfrutamos, porque grande es esta victoria. Gracias, Señor, porque tú derrotaste la muerte, derrotaste principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, Señor. Gracias, Señor, porque exhibiste públicamente toda la obra del diablo, quedó avergonzada y destruida en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por la sanidad, por la fortaleza, por la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Muchas bendiciones para cada uno. Y declaramos que grande es la victoria. Voy a compartir este mensaje que se llama Guerra Espiritual en los últimos tiempos. Guerra espiritual en los tiempos del fin. Así se llama el tema de hoy. Guerra espiritual en los tiempos del fin. Estamos viviendo tiempos difíciles. Sabemos que estos son tiempos finales donde se aproxima no solamente la venida de Cristo, sino, lo he dicho muchas veces, vienen escenarios muy fuertes para el mundo y para la iglesia. Entonces, vamos a ir a la primera batalla. Sabemos que estamos en un tiempo de mucha batalla y la batalla cada día va aumentando y nuestra fe también debe ir creciendo. Conforme la batalla vaya creciendo, la fe también. Porque es por medio de la fe que el pueblo de Dios va a vencer. Tenga bien presente esto, por medio de la fe. La primera batalla que tenemos que vencer somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos la primera batalla. Y es la batalla de la mente. Porque ahí es donde están los pensamientos. Si usted vence aquí, vence en cualquier plano, en cualquier área. Porque aquí están los pensamientos, aquí está la familia, el futuro, aquí está todo lo que usted necesita. Entonces, en la mente es donde el diablo quiere bloquear, colocando pensamientos de incredulidad, de duda, pensamientos de pesimismo. No soy capaz, no puedo, no tengo. Y en el nombre de Jesús, derrotamos esos pensamientos por medio de la fe y llevamos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. No es lo que usted piensa, es lo que usted determina. Sus pensamientos no pueden dirigir su vida, es lo que usted determina. Claro que si usted tiene pensamientos a los cuales no le ha puesto el control, no los ha dominado, esos pensamientos van a hacer de su vida un desastre. Porque usted va a pensar negativamente y así va a caminar. Va a pensar en pobreza, que está enfermo, que no puede, no soy capaz, no tengo. Y de acuerdo a lo que usted piensa, así va a ser. Pero usted tiene que colocarle un freno a esos pensamientos y hoy debe determinar pensar conforme a la palabra. Usted es el pueblo de Dios, es un pueblo vencedor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Tenemos que pensar y darle gracias a Dios por la victoria. Pensar en victoria, en que Dios ya derrotó la muerte. El enemigo está derribado. Estamos peleando contra un enemigo que el Señor lo venció y nos dio el arma, nos dio la fuerza, la fe para derrotarlo también. Entonces, la iglesia es una iglesia más que vencedora. Amén. Pero eso está aquí en su mente. Quiero que usted vaya conmigo a segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Entonces, la primera batalla somos nosotros mismos. Tenemos que derribar esos pensamientos de incredulidad, esos pensamientos de pesimismo, de duda.
de incredulidad, de temor. Y yo hoy en el nombre de Jesús derribo esos pensamientos. Así como Goliat cayó, hoy caen esos pensamientos en el nombre de Cristo Jesús. Y dice 2 Corintios capítulo 10, 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El arma que Dios nos ha dado, de todas las que nos ha dado, una de ellas es poderosa y es la oración. Mire que dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No solamente son fortalezas espirituales que estamos derribando, porque hay fortalezas espirituales, pero nos estamos enfrentando a fortalezas mentales. Hay pensamientos de duda. Hay personas que están confundidas en la mente, desanimadas, creen que no son capaces. Y hoy yo derribo esos pensamientos. Miren lo que dice el versículo 5. Derribando argumentos, porque eso es lo que el diablo está levantando en la mente, argumentos. Si Dios existe, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy es importante que la iglesia entienda estos principios de batalla. Usted tiene que llevar esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Coger ese pensamiento y decirle, en el nombre de Jesús, te ato, te ligo en el nombre de Cristo Jesús y te llevo en obediencia a Cristo Jesús. Y no es lo que usted piensa, es lo que usted ha determinado en su espíritu. El diablo le puede decir que usted no puede, pero la Biblia dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Ay, ¿qué será de mi futuro? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar en el 2021? No, Señor. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y usted va a ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces no hay de qué temer. Esos pensamientos de cobardía y de temor, átelos y llévelos cautivos en el nombre de Cristo Jesús. La victoria es nuestra. Claro que tenemos que enfrentar una batalla, pero la victoria es nuestra. Tenemos que luchar contra esos pensamientos, contra argumentos que levanta su propia familia. ¿Dónde está Dios? Dios sostiene esta creación. Ellos pueden dudar de la existencia de Dios, pero nosotros estamos convencidos que hemos permanecido y estamos de pie porque tenemos un Dios victorioso y un Dios poderoso. Por eso no le camine a esos pensamientos de incredulidad, de rebeldía, dice una versión, pensamientos rebeldes. Ate esos pensamientos y échelos fuera. Llévelos a Cristo Jesús. Amén. Lo más importante de esta batalla es que usted no esté distraído. El fracaso de un guerrero de este último tiempo, de un valiente, su fracaso es la distracción. Es saber que está en guerra y no querer ir a la guerra. Hay gente que sabe que está en guerra. Este es el tiempo de levantarnos en ayuno. Es el tiempo de levantar las manos. Es el tiempo de orar. Es el tiempo de reprender en el nombre de Cristo Jesús. Hay iglesias que no creen en la guerra espiritual, ni pastores, ni muchos cristianos. Por eso el enemigo los está derrotando. Por eso van a terminar fracasados y van a terminar muy mal, porque no creen en la guerra espiritual. Y es importante creer en la guerra espiritual. Es muy importante, porque lo que se está moviendo es espiritual. Hay una atmósfera de demonios y hay una atmósfera que está trayendo derrota, cobardía, miedo, temor, y es una atmósfera demoníaca en los aires que está levantando fortalezas. Esas fortalezas espirituales las derribamos por medio de la palabra, por medio de la oración, en el nombre de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay un mundo espiritual que, aunque usted no lo vea, existe y es real. Y el diablo, a través de personas desobedientes y a través de personas que le han prestado su mente y su cuerpo, ha materializado toda clase de maldad sobre esta tierra.
Entonces la iglesia se tiene que levantar en guerra espiritual. Amén. Y quiero que me acompañe al segundo libro de Samuel. Al segundo libro de Samuel. Capítulo 11, versículo 1. Y le voy a mostrar que la única derrota de un guerrero es la distracción. Es esa gente que se mantiene viendo novelas, que se mantiene perdiendo el tiempo, distraído, que están pegados de un celular pero no están orando, no están estudiando la Biblia, no están haciendo guerra espiritual, no están orando, no están ayunando, no están estudiando la palabra de Dios o compartiéndosela a otro, sino que son personas que están distraídas. Esas personas, el diablo las va a acabar, y los demonios, y van a haber dolores postizos. Por ahí hay gente que usted ve que le duele la mano, que la cabeza, que la pierna, que le duele el estómago, que los ojos, que no es capaz de caminar. Renuncia a eso en el nombre de Jesús, porque muchos de esos dolores son postizos, y los hemos comprobado. Son postizos, y no se van viendo novelas, se van haciendo guerra, ayunando, y se van determinando que eso sale de nuestro cuerpo. Así es que se va eso. Eso no se va, esa enfermedad no se va usted solamente tomando droga. La droga hay que tomarla, pero es por la fe que vamos a vencer. Amén. Porque no solamente van a venir dolores, van a venir ataques a la mente, al cuerpo, desánimos espirituales. ¿Y cómo lo va a vencer? Con una pastilla. ¿Cómo va a vencer usted un desánimo espiritual? Lo va a vencer ayunando, levantando las manos, orando y creyéndole al Dios Todopoderoso. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y segundo libro de Samuel, dice el capítulo 11. Mire que David es un hombre de guerra. David fue un hombre conquistador, un hombre que venció. Pero aquí perdió una batalla. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Mire que del tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Note el peligro y note lo que dice la palabra de Dios. Dice que mandó a sus oficiales a pelear, mandó al pueblo a pelear, pero él, dando un mal ejemplo, se quedó ahí en el palacio real, dando vueltas, ahí haciendo su siesta, distraído, mientras que sus oficiales, hermano, daban la batalla en el campo de guerra, daban ahí esa guerra en ese campo, y él se quedó distraído, se quedó en la casa. Hablo de esos cristianos que mientras que la iglesia está ayunando, están en la casa viendo televisión. Mientras que la iglesia todos los días está haciendo ayuno en la iglesia, estamos haciendo ayunos, estamos orando, estamos haciendo guerra espiritual, levantando nuestras manos. Hay otros que andan sino chismoseando, criticando, distraídos, muertos espiritualmente, así andan, mal espiritualmente. No andan sino mirando en el Facebook qué foto coloca. Está muy mal. Le va a tocar tomar una determinación y levantarse. Y de esa manera entró a la vida de David la tentación. Y todos sabemos lo que le pasó. Y dice en el versículo 2, si me acompaña, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Mire, estaba en la cama haciendo pereza. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ahí entró la tentación por estar durmiendo. La tentación va a derribar a muchos pastores y cristianos que en este tiempo están durmiendo. En lugar de levantarse, están durmiendo y perdiendo el tiempo. Perdóname, tú que me estás escuchando, es tiempo de que tú te levantes, porque vas a perder la batalla. Uno no pelea en la cama, uno no pelea viendo novelas, uno no pelea en el mundo espiritual distraído. ¿O usted cuando ha visto un soldado que se va con el arma para todo distraído abriendo la boca en el ejército? Ese es el primero que van a matar. Hoy es tiempo de que la iglesia se levante en guerra espiritual, así otros no crean. A mí no me interesa quién cree o quién no cree. A mí me interesa es el ejército que Dios está levantando. Un pueblo guerrero y que estamos venciendo. Estamos venciendo. Hoy me levanté con un gozo. Me levanté con una alegría desde por la mañana. Desde que me levanté y anoche
Dios me dio una victoria tremenda. Dios hizo una guerra que sentí en mi espíritu, que Dios me dio una gran victoria. Y eso es lo que el pueblo tiene que hacer guerra espiritual, levantar sus manos, orar y tener plenamente convicción de que ya Dios le dio la victoria. Amén. Y yo le dije, Señor, gracias. Hoy no me levanté a guerrear. Hoy me levanté, fue a agradecer por la victoria. Hoy me levanté y le dije, Señor, gracias por la victoria. Gracias por la fortaleza. Gracias porque mi fe ha crecido. Gracias, Señor. Agradecerle a Dios por el botín. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que David fracasó. Ahí en esa batalla, aunque fue un hombre de guerra, esa caída le enseñó a no perder más su tiempo. No es tiempo de perder más el tiempo, iglesia. Es el tiempo de levantarnos. Está enfermo, levántese a hacer guerra espiritual. Está deprimido, levántese a orar, a reprender. Ponga alabanza en su casa, ponga oración y comience a orar. Coloque la oración con el profeta T.B. Joshua, que es con un hombre de guerra espiritual. Ya ustedes saben cómo lo usa Dios. Entonces, péguese de ese hombre. Péguese de Cristo también, primeramente. Pero tome estos hombres como modelos, de ejemplo, para que comience a orar. Ponga adoración en su casa y adore al Señor. Adórelo, 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 adórelo. Porque este es un tiempo de adoración. La iglesia debe estar adorando al Rey, adorando. Todo guerrero es un adorador. Todo hombre guerrero es un adorador. Enciérrese en la pieza, lo que les hemos enseñado últimamente, que las batallas también se vencen en el secreto con Dios. Ahí en el secreto, dice la palabra, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Cuando ya usted salga a la batalla, Dios le va a dar la victoria. La guerra espiritual en los últimos tiempos del fin tiene 4 propósitos. Un primer propósito es, fuera del primer punto que di que era la primera batalla, es nosotros mismos. La primera batalla que tenemos que vencer somos nosotros mismos a través con esos pensamientos de incredulidad que se nos quieren aquí como perpetuar, como cogernos la mente y que hagamos lo que esos pensamientos quieren. No le vamos a caminar a esos pensamientos, sino que los vamos a derrotar. Esa primera batalla es la que usted tiene que vencer, que son los pensamientos. Pero esa batalla usted la gana cuando usted determina que esos pensamientos no son los que van a dirigir su vida, sino lo que usted determinó por medio de la palabra. Amén. Pero tengo 4 puntos, 4 propósitos de esta guerra, de esta batalla. Y es, primero, hacernos fuertes. Hacernos fuertes. Ese es el primer propósito, hacernos fuertes. Las guerras espirituales que estamos viviendo nos van a hacer fuertes. Esas guerras que usted está enfrentando lo van a hacer fuerte. Esa batalla que usted está peleando en este momento, esa batalla económica, esa batalla sexual, esa batalla espiritual que le cuesta orar, que le cuesta levantarse a ayunar, que le cuesta estudiar la palabra. Esa batalla que usted está librando lo va a hacer como fuerte. Porque la Biblia dice que se hicieron fuertes en batalla. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice primera de Pedro 5, 8? Mira lo que dice la palabra del Señor. Y dice primera de Pedro 5, 8. Que el enemigo, que es Satanás, dice 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién busca el diablo para devorar? Al que está haciendo pereza, al que no ora. Claro que él ataca a los hombres de guerra, pero él sabe que la tiene perdida. Porque la iglesia, reitero, es más que vencedora por medio de aquel que nos amó. Amén. La iglesia tiene la victoria. Usted tiene que apropiarse en la fe. Y vea lo que dice el versículo 9. Al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que, ¿cómo terminamos? Fuertes, estables, firmes. Porque como dice Hebreos, se hicieron fuertes en batalla. ¿Qué es lo que vuelve fuerte una persona en la batalla? El estar batallando, guerreando. Y venimos de una batalla de hace muchos años. Amén.
Este ministerio viene de una lucha de hace más de 20 años. Aquí en este pueblo de San Cristóbal tenemos 19 años batallando, luchando. Entonces, ¿qué nos ha hecho todos esos años? Fuertes. ¿Qué te han hecho esas luchas? Fuertes, ministerialmente, espiritualmente, económicamente. Todos hemos tenido momentos de necesidad, pero hemos vencido en el nombre de Cristo Jesús. Entonces las batallas no son malas. Ay, tengo una lucha, Dios mío, ayúdame. Claro que Dios lo va a ayudar, pero tenga presente que esa batalla que estás viviendo, sea ministerial, sea espiritual, sea económica, sea en el cuerpo, sea mental, cualquier batalla que usted esté en este momento librando, lo va a hacer más que vencedor, porque esa batalla lo va a hacer fuerte. Entonces quiero mostrarle la segunda batalla, el segundo propósito. Derribar fortalezas, desplazar demonios territoriales y cancelar todo plan del enemigo. Por eso la iglesia tiene que aprender a reprender en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia tiene que aprender a reprender. Porque hay demonios en el ambiente. Hay demonios que se están metiendo a las casas. Por eso hay personas que no pueden dormir. Dolores postizos. Opresión. Hay mucha opresión demoníaca. ¿Cómo hacen iglesias para no creer en esto si la vida de Jesús cuando llegó aquí a la tierra fue reprender espíritus de las personas? Por eso usted ve gente que se quiere quitar la vida, que se quiere suicidar, que no quiere vivir, que están deprimidos. Y lo triste de esto es que la mayoría acuden de un psicólogo y están muy mal, porque los psicólogos solamente trabajan con la parte emocional. Pero Dios nos ha dado el poder y la autoridad para ayudarlos en esa parte espiritual, que es donde radica muchas veces el problema. Entonces tengamos mucho cuidado. Por eso la iglesia fue llamada a la guerra espiritual. Entonces el segundo propósito es derribar fortalezas. Derribar y desplazar demonios territoriales. A veces hay un ambiente pesado en una ciudad, en un barrio, en un pueblo, en un sector. Hay mucha pelea, y nosotros lo hemos comprobado, que hay mucha pelea ahí. Y cuando se libera esa persona y reprendemos y desplazamos esos demonios, se acaba la pelea, la persona se convierte a Cristo y se acabó todo. Vean en esa cuadra cómo peleaban. Y la señora tal era la peleona, pero hoy ya predica el evangelio. Claro. Esos demonios toman cuerpos, usan personas para para materializar todas esas obras. Entonces, por eso la iglesia tiene que entender que es un arma de guerra. La iglesia tiene que entender eso. Vayamos a Jeremías 51:20. Todo el pueblo de Dios conmigo acompañándome. Jeremías 51:20. Jeremías capítulo 51. ¿Qué dice Jeremías capítulo 51:20? Dice, martillo me soy y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Amén. ¿Cuál es el reino al que nos estamos enfrentando? El reino de Dios tiene una lucha con el reino de las tinieblas. ¿Qué es guerra espiritual? Es el enfrentamiento de dos fuerzas. Una es la fuerza de Dios, que es el poder de Dios. Y otra es la fuerza del mal, que está vencida por medio de Jesucristo. Y que nos dio esa autoridad. El único poder que tiene el diablo contra la iglesia es cuando la iglesia baja la guardia. Cuando la iglesia no quiere entrar en guerra. Cuando la iglesia no ora y está en pecado, o esos cristianos están en desobediencia, o esos pastores o cristianos no creen en la guerra espiritual. Ese es el único poder que tiene el diablo, derrotar. Ahí lo derrota. Un cristiano en pecado, el diablo lo derrota. No tiene poder en el mundo espiritual. Un cristiano que está desconectado de Dios no tiene ningún poder, porque esto es espiritual. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura. Mire, esa gente como ayuna, como ora, como hace de guerra espiritual, están locos están ellos. Y el diablo los va a enloquecer y los va a acabar si no se levantan. Si no se levantan. Es tiempo de que la iglesia se levante.
Entonces escúcheme bien, hay un mundo espiritual y usted es un arma de guerra. Reprenda, cancele, limpie su casa, destruye todo plan del enemigo. Dígale, Señor, todo plan del diablo, todo lo que el diablo ha planeado, sea cancelado en el nombre de Cristo Jesús. Aprenda a levantar las manos como Moisés. Ya todos sabemos la historia de Moisés, cómo levantó sus manos, mientras que Josué en el campo de batalla libró la guerra. Allá venció. Pero dice la Biblia que cuando Moisés bajaba las manos, Josué perdía la batalla. Eso mismo pasa en el mundo espiritual. Cuando usted baja las manos, pierde la batalla, porque bajar las manos significa que se rindió, que está rendido, que está cansado, que está desanimado. Por eso Hebreos dice que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levántese a hacer guerra, levántese a marchar, levántese a reprender en el nombre de Jesús. Reprenda todos esos dolores que lo están atacando. Reprenda en su casa ese ambiente pesado. Reprenda eso. Adore y haga guerra espiritual. Adore, ponga música y adoración y luego se pone a hacer guerra espiritual. Y usted va a ver que el ambiente en su casa va a ser diferente. Aún en su mente va a pasar algo. Usted va a terminar con un gozo, con una alegría. Va a terminar convencido que la victoria es nuestra. Amén. Por eso, tercer propósito de la batalla o de esta guerra en los últimos tiempos, porque estamos en guerra espiritual. El tercero es conquistar los botines. Entonces, primero, hacernos fuertes. ¿Cuál es el propósito de esta batalla? Se hicieron fuertes en batalla. Por eso la iglesia cada día yo veo gente muy guerrera, gente de intercesora, gente de oración, gente que ayuna, gente que predica la palabra, porque esas personas, esos hermanos, se están volviendo fuertes porque le están creyendo al Señor y porque están haciendo lo que la Biblia dice. Se hicieron fuertes en la batalla. 2, derribamos fortalezas y desplazamos demonios territoriales y cancelamos los planes del enemigo. Y tercero, conquistamos el botín. Vaya conmigo al libro de Números. No solamente David conquistó muchos botines. No solamente los hombres de guerra conquistaron botines. No solamente hombres de Dios levantaron y conquistaron naciones, reinos. Sino también en el libro de Números, capítulo 31. En Números 31, 27, dice la Biblia que se levantó allí un ejército que conquistó. Y conquistaron botines. Números capítulo 31. No se distraiga. Comience a escuchar la palabra donde está. Mire lo que dice en Números 31. Números capítulo 31. Se levantó un ejército que derrotó a los amalecitas. Y ese ejército que se levantó y derrotó a los amalecitas, se trajo un gran botín. Por eso la iglesia guerrera va a conquistar en los últimos tiempos muchas almas. Va a conquistar la economía. Hay gente que no hace guerra y que porque el diablo los arruina, los enferma, los derrota, están con un pensamiento muy equivocado, están muy, qué pesar, que Dios tenga misericordia de ellos. La guerra espiritual es muy importante en la iglesia, porque la iglesia es una iglesia espiritual. Entonces, mire lo que dice Números, capítulo 31, 27. Números 31, 27 de Números. Y dice la palabra: y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. ¿Entre quiénes iba a partir el botín? Entre todos los que pelearon. O sea que hay un botín, hermanos y amigos que me están viendo. Hay un botín, hay un premio, hay una recompensa que está asegurada al pueblo que está peleando espiritualmente. Usted que está batallando por su familia, va a tener ese botín. Usted que está batallando por sus hijos, va a tener ese botín en el nombre de Jesús. Usted que está batallando por la salud, orando, clamando, guerreando, va a ver la bendición de Dios por su salud. Yo he batallado por mi salud. El enemigo me ha querido atacar con el cuerpo, con dolores, pero no ha podido. Porque vuelvo, repito, soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Amén. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es más, el que está con nosotros que el que está con el mundo. Entonces, el tercer propósito es conquista, victoria. Amén. No estamos batallando por batallar. No crea que aquí estamos luchando por luchar. No, estamos arrebatando botines. Pues si usted no lo ha hecho, yo sí he arrebatado botines.
Y estamos arrebatando botines en la parte económica, espiritual, física, ministerial. Estamos levantando el discipulado. El Señor nos está dando la victoria por medio del discipulado. Amén. Le estamos arrebatando esas almas al diablo. Esas almas que estaban enredadas en el pecado, en el mundo. El Espíritu Santo las está trayendo al reino de los cielos. Pero la iglesia está siendo cada día entrenada en esa batalla. Mira lo que dice en Números 31:9. Números capítulo 31:9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todos sus bienes y a todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. ¿Qué hicieron? Les arrebataron esos bienes. ¿Se da cuenta que este pueblo venció? Le arrebató al enemigo los bienes. Entonces la iglesia lo mismo va a hacer a través de la guerra espiritual. Va a arrebatar a su familia. Usted va a vencer en el nombre de Jesús. Por eso no puede dejar de hacer guerra espiritual, aunque los incrédulos no crean en la guerra. Por eso usted ve gente que se suicida. Pastores con la iglesia enredada en chismes y en peleas, y se acaban las iglesias. Y se acaba la economía. Enfermos, arruinados, miserables, destruidos, acabados en pecado. Porque no creen en la guerra espiritual. Esto es un campo de guerra. Esto es un tiempo de guerra espiritual. Hay mucha opresión. Por eso usted ve gente desanimada, tirando para el mundo. Hay gente que no ora. Aún hay pastores que ni oran. Porque están deprimidos, están tristes, están aburridos, están estresados, oprimidos por el diablo y el infierno. Porque no se levantan a orar. Porque no se levantan a ayunar. Porque están llenos de miedo. Hoy no es tiempo de miedo, es tiempo de luchar. Y lo reitero, no dejamos de reunirnos. Mañana comienzan los discipulados normales. Mañana, el martes, a las 7 de la noche, los esperamos a todos. Mañana hay ayuno en la iglesia. Ayuno y lo espero. Recuerden que el ayuno es de lunes a lunes, de domingo a domingo, toda la semana. Y en su casa levante sus manos. Y esa es la victoria que Dios nos ha dado en este momento. El levantar nuestras manos como Moisés, estamos viendo un pueblo vencer. Amén. Y el cuarto punto, para ir terminando y cerrando con este mensaje. El cuarto se llama, habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, ¿cómo terminamos? Firmes en victoria. Entonces, la primera batalla que tenemos que luchar, usted sabe que somos nosotros mismos. Esa es la lucha que tenemos, nosotros mismos. Y al vencer nosotros, entonces ya el propósito de esa guerra es hacernos fuertes. Uno, hacernos fuertes, derribar fortalezas, conquistar. Y cuarto, terminar firmes. Terminar firmes. Terminar firmes. Bendigo la iglesia, Señor. Bendigo a tu pueblo en esta hora, bendito Dios. Y te doy gracias por esa iglesia resistente, por esa iglesia que ha entendido que tiene que hacer guerra espiritual, declarar que el enemigo está vencido por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Señor, declaro fortaleza, declaro sanidad sobre los enfermos. Todos los que están enfermos reciban sanidad. Todos los que están enfermos reciban sanidad en sus cuerpos, en el nombre de Cristo Jesús. Todos los que están enfermos reciban sanidad en el nombre de Jesús. Reciban sanidad, reciban libertad y reciban el poder de Dios en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, bendito Dios de los cielos. Todos los que tienen problemas, los problemas se resuelven. Problemas económicos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay justo desamparado. No hay descendencia que mendiga pan. Se va toda pobreza. Se va todo espíritu de ruina, de miseria. Vienen las provisiones del cielo sobre la iglesia. Desato provisión de Dios sobre el pueblo de Dios. Y declaro, Señor, que aquellos que están llenos de miedo, de temor, de duda, hoy quedan sanos totalmente en el nombre de Jesús. Quedan libres del miedo, libres del temor, libres de la duda en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo bendigo a tu pueblo y desato el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Padre, gracias por la victoria en el nombre de Cristo Jesús.
Atamos y encadenamos principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, todo lo que se ha levantado contra las iglesias, contra los pastores, toda opresión demoníaca, para que la iglesia no ore, no ayune, no haga guerra espiritual. Hoy lo cancelamos en el nombre de Jesús. Derrotamos esas huestes espirituales. Cancelamos esos planes del enemigo contra la iglesia a través de gobiernos, a través de un ambiente espiritual pesado, de opresión, para que la iglesia no ore. Señor, cancelamos todo eso en el nombre de Jesús. Derribamos todo eso. Ahí donde está, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Señor, bendice la iglesia, bendice la iglesia. Dígale, Señor, gracias por la victoria. Yo quiero invitar a todos los que me están viendo y escuchando esta palabra. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por la victoria. Dile, Señor, gracias. Tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos. Todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibimos. Comience a pedir y comience a declarar la salud sobre su cuerpo. Señor, gracias porque en los cuerpos hay salud en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hay economía, porque hay miles de almas que le están entregando su vida a Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaro victoria, declaro fortaleza sobre la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por la victoria. Gracias porque la iglesia en Belén sigue creciendo. En Sopetrán, en Santa Fe, Antioquia, en Itagüí, Señor. Los hermanos en Itagüí se mueven con poder y autoridad. Los de la Gabriela, los de Bello, Señor, bendigo a los hermanos en Bello, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo la iglesia en Bello, Señor, una iglesia que no se detiene. Es una iglesia que sigue haciendo discípulos hasta los confines de la tierra. Señor, gracias por lo de Itagüí, Padre. Gracias por lo de Belén, por Santa Fe, Antioquia. San Cristóbal, Señor, aquí donde estamos radicados, Señor. Bendigo la iglesia de San Cristóbal, en el nombre de Jesús. La iglesia se levanta con poder y autoridad. Una iglesia sin miedo. Una iglesia que avanza con poder, que avanza sin temor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Recibe sanidad y recibe el poder de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.